Diego, dale, vamos con más información. Bueno, hay una sucesión lógicamente iniciada, como dijimos, y en mis manos tengo el documento exactamente de la demanda de este amigo contra la sucesión de Sokolinski, lógicamente contra su amigo, y uno se pregunta por qué un amigo demanda a otro, ¿no? Sí, sí. Bueno, concretamente, esto empieza a develar lo que era la personalidad de Sokolinski, que era una persona que tenía cierta inclinación al juego. Algunos dicen que era ludópata, otros que era apenas un pasatiempo, pero evidentemente era un pasatiempo en el que gastaba mucho dinero. Concretamente, esta demanda hoy alcanza los 3 millones de pesos, lógicamente a la espera de que salgan algunos juicios que tuvo Sokolinski contra terceros, entre ellos el juicio que le inicia a Punto Doc por esta cámara oculta que termina dinamitando la carrera de Sokolinski. Nunca volvió Sokolinski a ser el mismo. A la espera de eso, bueno, el amigo está esperando cobrar, representado por el doctor Joffre. Atrás de eso hay toda una historia secreta, porque uno se pregunta, ¿cómo 30 años de una carrera exitosa solo pueden pender del hilo de un juicio, de varios juicios que tiene pendientes, y no de un patrimonio importante? Porque lo tenía y tenía varias propiedades, pero había personajes que lo rodeaban que de algún modo lo vivían. Imagínense 30 años haciendo televisión, era como el médico por excelencia. Sí. Tiene que haber facturado una fortuna ese Sí, hombre. tal cual. Una fortuna, Ventu, contanos. Dicen que era ludópata, le digo, no dicen, es cierto. Era jugador empedernido y el endeudamiento fue a partir de pérdidas en el juego. Pero, como digo una cosa, fue el pediatra de mis 2 hijos mayores. Un médico impresionante, impresionante. Bueno, Con de mis hecho, hijos fue impecable. Sí, de hecho, termina el secundario a los 15 años. Y a los 21 se recibe de médico con medalla de oro. O sea, era realmente brillante y tal cual lo decía el informe, hasta sus últimos días hizo medicina preventiva y en Jujuy atendía a niños carenciados. A ver, realmente era un hombre que, si vamos a hablar de lo que tenía que ver con su profesión y con su calidad humana, hay mucho para decir y muy bueno. Más allá de esto que obviamente se está investigando, ¿no? Yo pensaba por qué tanto no cae en esa depresión tan profunda después de que pasó lo de esa cámara. Porque, a ver, no sé si era productor del programa, si eso tenía que pasar por él, porque de última, si sucede algo así, siempre el conductor puede decir, la verdad, yo confío en mi producción, descanso en ella, que me van a traer una persona profesional. Lo que pasa, Lucas, es que era raro los consejos que daba, porque como médico, si bien era especialista en pediatría, escuchar a un gastroenterólogo que se presenta en tu programa y escuchás ciertas recetas mágicas que daba, un poco te tiene que hacer ruido, llamar la atención. Es rarísimo que en televisión en ese momento tampoco hayan puesto la matrícula de esa médica. ¿Tendrá que ver la ludopatía con esto de querer acaparar dinero a cualquier precio, que no lo dejaba ver más allá del daño que le hacía a su imagen tener una médica falsa? ¿No? Porque tal vez es acaparar. ¿Pero ellos compartieron cámara en algún momento? ¿Compartían cámara? Él conducía su programa y ella iba como invitada a su programa. Claro, o sea, podía llegar a refutar la información que daba la médica y nunca lo hizo. Lo Bueno, asistía en silencio, totalmente. ¿no? Lógicamente todo lo que decía esta falsa médica. Me dicen que estás recibiendo información. ¿Vas a compartirla ahora, Diego? Yo creo que es información hasta ahora desconocida, porque la vida de Sokolinski, me refiero a la vida privada, se mantuvo durante 30 años, durante los 30 años que él estuvo frente a cámara, poco más de 30. 40 en realidad. 30 con el programa emblemático, pero 40 en total. Exactamente, hasta el año 2003. Exacto. Bueno, después siguió unos años más. En Jujuy. Bueno, con un derrotero en Jujuy que pasó desapercibido, pero bueno, se hizo público porque lógicamente él termina perdiendo la vida internado en esa provincia. La información tiene que ver con el patrimonio de Sokolinski, pero también con su vida más íntima, que era un secreto y para la época seguramente era un tema tabú, sobre todo tratándose de un pediatra, aunque hoy en día no hubiese generado ningún tipo de resquemor y seguramente le hubiese blanqueado esta vida, que mantenía en absoluto secreto, según él, para preservar su carrera y su imagen pública. Voy a desarrollar, cuando desarrolle van a entender de qué estoy hablando. Bueno, una fuente inobjetable de primera mano que lo conoció, que tenía relación con la familia, me cuenta lo siguiente: que tenía un departamento, empiezo por la parte patrimonial, en Plaza Guadalupe, de Barrio Norte, Mansilla Palermo, y Salguero. ¿no? Charcas y Salguero. Lo he estudiado ahí en el Úrsula Llames de la Puente,
un colegio público muy lindo. Sí. Bueno, un piso divino y me dicen que tuvo que reventar. Tuvo que reventar, lógicamente, después de que a partir del programa le cerraran las puertas y difícilmente haya vuelto a tener la fama que tenía. Sí. Le había comprado a la hermana, ojo con este personaje, la hermana, un departamento en el mismo edificio. La hermana se lo fumaba, me dice esta fuente cercana. ¿Podés explayarte cuando decís se lo fumaba? ¿A qué te referís? Bueno, Diego? ¿O a ahí- qué ahí se te va- ahí va a refiere quedar tu explicado. fuente? Sí. Estaba casada con un constructor asociado a un desastre, desconozco de qué desastre están hablando, pero volaban alto, debían tener una vida de alto perfil, pero nunca tenían una moneda, me dice esta persona. Siempre le mangueaba a Mario, la hermana de Sokolinsky, A su hermano. lo habría vivido, vamos a ser cautos con el potencial, pero la fuente es de primera mano. Ahora la vida privada de Mario, ¿no? De Sokolinsky, del doctor. Hasta ahora, hasta acá, todo lo que fuiste diciendo, el doctor Joffre, que es el abogado del Amigo. íntimo amigo de Sokolinsky, que está justamente demandando lo de la sucesión, en todo momento asintió. Bien. O sea que comparten la misma información. Sí. Bien, Solamente quiero hacer una acotación Sí. cuando termine, Diego. perfecto, dale, Déjame sigamos, aclarar Diego. que no es la fuente, porque a veces se hace este juego en televisión de que la fuente está sentada y uno dice que es otro. No es otro y desconocía que el doctor Joffre tenía información de primera mano sobre la vida privada de Luego Joffre va a estar contando todo, pero sigamos con lo de la vida privada, Diego, dale. Bien. Y atentos con este dato que entiendo que era desconocido hasta ahora, y era que Mario estaba en pareja, Sí, y me aclaran secreta, con un hombre llamado Juan, sí, y estuvo en pareja durante más de 30 años con él. sí, Impensado hoy mantener ese secreto. sí. Digamos, hoy no habría necesidad ninguna No, de mantener pero, el secreto. pero en esa época de nuestro Claro. país realmente hubiera sido perseguido, hubiera sido bulineado, digamos, todo un desastre. Y más siendo pediatra con Claro, muchos prejuicios totalmente obsoletos Sí. hoy en día. Sí. sí. Adhiero algo a lo que dice Claro. Diego para también reafirmar, está perfecto como lo decís, porque siendo pediatra, siendo profesor de educación física y todas esas profesiones donde uno está en contacto con chicos, esto era muy mal visto, bueno, y Sí. ya sabemos, muy nefasto ese pensamiento, pero él, a esa persona, de nombre Juan, ¿no? Sí, Este, Juan. lo llevaba a todos lados y decía que era su sobrino. Él lo Claro. presentaba como sobrino. A mí en las últimas etapas del doctor Sokolinsky, en los medios me ha tocado invitarlo, yo como productor recién Sí. empezando Sí. a trabajar, me ha tocado invitarlo a programas y a varios. Y él venía con una persona que la presentaba como su sobrino. ¿Era Y menor es que él? entendible. Menor, sí, menor. No era muy aparente en ese momento, no era muy distintiva la diferencia, quiero decir, pero sí era menor y estaba con él. Incluso para cerrar alguna nota había que hablar con esa persona. Ah, Como que también sí. lo acompañaba, pero trabajaba en cierta forma con él. Perfecto, perfecto. Dice que se vestían igual, ¿no? Digo, Ah, no sí. sé, es un dato absolutamente de color. Los dos de traje idénticos, casi mimetizados uno con el otro, ¿no? Ujú. Mira vos. Bueno, una pareja consolidada de 30 años, imagínate. Totalmente, 30 años de amor, que bueno, lamentablemente era esa la realidad. Tenían que vivir en el ocultamiento. Pasa que ahora vivimos en otro planeta. Sí. Sí. Acá, Ahora estamos todos Por como con suerte. un open Sí. mind tremendo, pero en esa época no. Ven tú, fue Me el escribe- pediatra de tus hijos. Fue el Sí, pediatra de tus hijos, sí, Sokolinsky. y además lo he conocido, le he hecho muchas notas. Conmigo se portó de manera impecable, pero tengo a alguien que fue gran amiga del director del programa, Sokolinsky, y dice lo siguiente, que fue amigo durante años. En los finales de los años 90 fueron a filmar el jardín de la Cámara de Diputados de la Nación, que era modelo en el mundo. Sokolinsky, el padre de mi amiga, se interesó por la institución. Además, porque su hija tenía que hacer la residencia como maestra jardinera. Entonces Sokolinsky solicitó si la hija de su director podía hacer las prácticas allí. Desde la institución lo aceptaron. Esta chica, mi amiga, llevó a una compañera llamada Beatriz Amaizón. Hicieron las prácticas y luego consiguieron trabajar allí mismo, en el Instituto Sokolinsky. Él les abrió las puertas. Beatriz Amaizón fue quien engañosamente le hizo la cámara oculta que lo llevó a la ruina. Mirá vos. Bueno, El papá de mi mejor amiga fue el director del programa. Traicionó a quien le consiguió el trabajo. Ahora seguís, Ventu, ahora seguís. Momento de recapitular
Estamos hablando del doctor Mario Sokolinsky, un hombre que fue una institución en los medios de comunicación. Durante 30 años condujo la salud de nuestros hijos. Un hombre que realmente entraba a los hogares de todo el mundo. Las madres escuchaban los consejos del doctor Mario Sokolinsky casi como si fuesen En una época que no existía la Biblia. Google, Ari. Exactamente. Total. Fue alguien muy importante y muy querido por todo el mundo. Hace algunos años él estaba desarrollando un programa, le hicieron una cámara oculta, el programa Punto Doc, le infiltraron una falsa médica, esta mujer daba consejos que eran realmente una locura, las cosas que decía. El tema es que a esta doctora, además de compartir cámara con Sokolinsky, al par de programas le pidieron que por cada aparición pagara a la producción del programa $1000. Ahí entonces realmente detonó una bomba, el doctor Sokolinsky entró en una profunda depresión y bueno, y años más tarde murió realmente. Estamos hablando de los últimos días del doctor más polémico de la televisión y de que hay una sucesión embargada. Está el abogado del amigo de Mario Sokolinsky que está embargando la sucesión. Repasamos un poquito más de información, Diego, dale. Bueno, la cámara oculta para trazar la línea temporal fue en 2003. Él durante un buen tiempo desaparece de las cámaras hasta que consigue un programa en la provincia de Jujuy y ese fue su último trabajo porque allí se agravaron sus problemas pulmonares. Tenía problemas bronquiales concretamente desde que era un niño con problemas de asma y bueno, termina muriendo en Jujuy en el año 2007. Sí. Fuimos a buscar información. Bueno, ¿qué fue de la sucesión de Sokolinsky? Fue ahí donde encontramos que está embargada. Sí. Acto seguido nos preguntamos por quién está embargada y ahí dimos con un nombre. Lo vamos a preservar por el momento, salvo que el doctor Joffre lo quiera decir, que era un íntimo amigo de Sokolinsky y uno se pregunta, bueno, ¿por qué un amigo demanda a otro? Y la respuesta es que fue un préstamo que le hace este amigo, le hace un préstamo de dinero a plata de hoy, 3 millones de pesos. Imagino que eso se ha devaluado producto de la inflación. Le presta el dinero y Sokolinsky, el doctor, era adicto al juego. Algunos dicen como Luis, ludópata. Otros... Me consta. Bueno. Lo he visto en mesa jugar, ¿eh? Ahora, Bueno. ¿existe, Diego, un documento que avale que este señor, que aún no conocemos el nombre, Sí. le haya prestado esa cantidad de dinero a Sokolinsky como para hacer el reclamo? Sí, por supuesto que sí. A ver, la información que dio Diego es impecable en muchos aspectos. La quería corregir. Mi cliente le hizo juicio a la sucesión, no a Sokolinsky. Justamente fue la persona que lo acompañó los últimos tiempos. La cámara oculta tuvo un doble efecto sobre Sokolinsky. Le generó una enorme depresión por el tema de su carrera y especialmente por lo que se está diciendo acá, y es verdad, porque tenía miedo de que empiece a aparecer una investigación sobre su vida privada. Claro, que él durante tanto tiempo había cuidado. Enseguida nos metemos con toda la información que trae el doctor Santiago Joffre, que es el abogado de la persona que está embargando, se llama embargando la sucesión. Antes quiero ir un toquecito a la fundación de Mario Sokolinsky, porque allí está nuestro compañero Tucho. Lo quiero ver, Tucho. Mostrame un poquito dónde estás, muy cortito. Dale, Tucho. Hola, Cari, te estoy mostrando acá, estamos, como bien dijiste, desde la fundación, donde, bueno, como dijo también Diego Esteves, una persona fue el que inició toda esta demanda porque le prestó plata al doctor. Y bueno, yo te voy a contar qué van a hacer, qué se hace en esta fundación, para que ustedes lo sepan y para que sepa toda la audiencia. Perfecto, Tucho, en un segundito estamos con vos, ¿eh? Me impactó lo que dijo Ventura. Me consta que el doctor Sokolinsky tenía el gravísimo problema, es una adicción. El juego no es una cosa, me voy a jugar unas fichas, no, es una adicción tremenda. Fíjense que este hombre, a pesar de ser un personal de la salud, tenía 2 adicciones tremendas. El tabaco, que seguramente fue lo que lo terminó matando, y la ludopatía. ¿En qué situación lo viste? Ven tu cortito. Lo vi desencajado, no siendo él, a lo que yo estaba habituado. Pobrecito. No era él. Entonces, hablarle era como que molestabas. Yo lo entiendo, lo digo desde un lugar, yo en determinado momento también tuve una inclinación por el juego y sé la desesperación muchas veces cuando uno no gana o cuando te llevan todas las fichas o cuando no acertaste con lo que vos creías que venía. Entonces son situaciones,
Yo creo que la controlaba más yo, pero vi que él no controlaba esa situación y que se desbordaban. A ver qué dice Eso la te coach. lleva al límite y me encantó la diferencia porque puede haber consumo problemático en donde jugás una vez y te va mal, pero sabés cuándo retirarte. El adicto tiene esa dependencia que no sabe cuándo parar y eso es tremendo porque pierden todo, pierden los vínculos, pierden dinero y hasta que pueden llegar a Y se perder la endeudan. vida. Y se endeudan pero a un nivel de Y depresión. no siempre se después. endeudan con buena gente, se endeudan Claro. con rufianes Claro. que están, Hay- son usureros, que te cobran Claro. intereses inalcanzables, que se terminan quedando con propiedades, autos Y encima todo lo que te teniendo el imagines. peso de que él era una figura pública Seguro. súper reconocida y quizás temiendo amenazas sobre la exposición que se podía dar a la prensa, ¿no? Porque eso en ese momento se llegaba a conocer en la prensa y también Terrible. era un gran El escándalo. sufrimiento interno que debía Sí, tener este sí, hombre por terrible. esta dualidad Ujú. tan contrapuesta. Por un lado, el hombre más respetado, amado por todas las madres, querido por los chicos, y por otro lado, una doble vida en aquella época, ¿no? Sí. El tema de tener una pareja del mismo sexo, gracias a Dios ya no es un problema, pero el tema de la ludopatía sí. Sí, Diego, sí. ¿qué más? Mira, me dan más detalles de lo que tiene que ver con la vida ligada al juego del doctor Sokolinsky. Me dicen, se gastaba toda, literal, en Atlantic City, que es una cadena de casinos de los Estados Unidos. Sí. Su juego favorito eran los tragamonedas. Ahí se gastaba absolutamente todo. Siempre recibía invitaciones, lógicamente, porque Claro, era para que un siguiera jugador jugando, importante, obvio. desde Nueva York. Estamos hablando que Jugaría una parte fuerte lo- entonces. lo Jugaba agarró el fuerte, 1 a 1, ¿verdad? pero otra parte, No, Sí. no. Claro. evidentemente además- no. Sí. Y me dicen que era su única distracción. Claro. Y- Pero Quiero agregarte, con respecto a la época, que no es que lo invitaban. Le mandaban un avión donde reclutaba a todos los jugadores digamos, de la región, los subían y que entraban a jugar con una cantidad de fichas. Es decir, le regalaban fichas claro. para hacerlos entrar y en esa entradera que le hacían, jugaban, Terrible. reventaban lo que le regalaban y empezaban a jugar de la de ellos. Sí. Sí, tengo una pregunta para Luis. Justo con eso que está hablando, me está cayendo más información de gente que lo ha conocido el doctor. Es alguien del espectáculo que no voy a dar su nombre porque no me autoriza, no quiere. Me preguntan, decile a Luis que te cuente si en esas mesas participaban los hermanos Sofovich junto al doctor Sokolinsky. Bueno, yo esto lo cuento porque lo ha contado Gustavo Sofovich, el hijo. Ok. Bueno, además, lo que me dicen es que en un momento estuvieron peleados Sokolinsky con los hermanos Sofovich. Ya sabemos que después los hermanos también estuvieron peleados muchísimos años y que Susana fue una de las que intentó acercarlos porque había deudas de juego entre ellos. Claro. Incluso se hacían trampa. Claro, en esas bueno, mesas. Pero Yo eso justamente- no puedo. Yo recuerdo que de los Sofovich fue un enfrentamiento de mucho tiempo donde se hablaba de un accidente trágico en la infancia, donde se hablaba de muchas cosas. No sé qué de todo, pero que daba vuelta a la versión. Creo que nadie como Gustavo Sofovich, que no sé si querrá sacar esto a la luz. Claro. Gustavo, en algún momento, cuando yo voy a almorzar muy seguido con él porque yo lo quiero mucho a Gustavo, y me contaba que en determinado momento Gerardo tomaba posturas duras con respecto a gente que teóricamente le estaba pasando facturas de deudas que no correspondían por desmedidas, por intereses de los cobros y todo, y que él se estaba muriendo y le estaba diciendo a su hijo que no pagara tal y cual cosa porque eran extorsiones o eran estafas que le estaban cometiendo, ¿no? Me hablan del rol de Sofovich y otro personaje aparece aquí, Sí. que es Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo. Dos jugadores fuertes. Me dicen lo siguiente, que al ruso por Sofovich lo paró varias veces a Sokolinsky, porque claramente después de tantas versiones, efectivamente era ludópata. Tenía una Claro. adicción Qué desgracia, al juego. pobre Y me dicen textual, Gerardo se peleó con el doctor por Sofovich, ¿no? Porque no quería que se meta con lo que dice Luis, con los prestamistas. Ajá. por protegerlo. No lo dejaba pedir prestado para endeudarse. Bueno, Lo Mirá, quieren Cosa cuidar. que, bueno, protegía. evidentemente no podía en su totalidad. En algún momento se le escapaba, pero mirá el rol desconocido hasta ahora de Impresionante. Sofovich. Claro, en la bueno, vida de pero Sokolinsky. esa es la
Sí. No, esa es la diferenciación entre los que juegan duro, como Claro. decía Luis, claramente, Y los ludópatas. y los ludópatas, porque el ludópata, claramente, lo que vos decías también, Cari, es una adicción, y no solamente lo nocivo es en el momento que están jugando Sí. y pierden todo el dinero, sino en el cambio de comportamiento durante todo el día, no solamente cuando juegan. Absolutamente. Bien, vamos a meternos ahora. Esto es como otra historia dentro de esta gran historia del doctor Sí. Mario Sokolinsky y toda su desgracia, porque realmente estamos hablando de una historia muy, muy, muy dolorosa. El doctor Santiago Joffre es el abogado de quién. ¿Puede decirlo usted, doctor? Soy abogado de Emilio Sabela. Emilio Sabela fue un íntimo amigo del doctor Sokolinsky, que yo viendo desde afuera le veo dos grandes méritos muy importantes. El primero, bueno, lo cuidó en los momentos más difíciles de él, donde ya no tenía un peso. Un peso. Y el segundo fue el que cuidó y continuó con la labor de la fundación. Joffre, ¿usted sabe cuál fue el volumen, la fortuna que llegó a tener el doctor Sokolinsky? Es imposible saberlo porque era una máquina de generar recursos, tenía un nombre que abría 1000 puertas, pero también tenía el problema que estamos tratando acá, que no quiero profundizar. Pero mucha plata. Yo he ido, no sé si la propiedad era de él o si se la había entregado el gobierno de la ciudad o nación, en la calle Roca y esa es, si no me equivoco, Vélez Arfiel. A la salida, digamos, de Roca es la avenida que va a la cancha de Huracán, si no me equivoco. Luis, Saliendo, había un edificio que les digo, Sokolinsky lo había reciclado y era un palacio. Un Pero, Luis, edificio. estamos- Un edificio completo. Mis hijos se vacunaban ahí. La época de oro de Sokolinsky Sí. fue la convertibilidad. Tal ¿sí? cual. La época Claro. de oro. Si estamos hablando de millones de dólares, yo creo que debe haber llegado a las 3 cifras. Sí, Claro. seguro, pero además no solamente los 40 años de televisión, escribió más de 10 libros, era la palabra autorizada. Es el día de hoy que la fundación, al llamarse Sokolinsky, Sí. se le abren un montón de puertas. Sí. Sí. Hace prevención, siguió una actividad bárbara. Cuando muere el doctor, y ya años antes, cambiaron las autoridades, se ordenó la fundación y sigue trabajando y haciendo... Hay una historia con respecto a la fundación que me da esta misma fuente que me relata, bueno, estos detalles inéditos, ¿no?, sobre la Sí. vida de Sokolinsky, y tiene que ver con el rol de Chiche Dualde. Chiche Duarte. Chiche Dualde, que en su momento es quien lo ayuda justamente a poner la fundación, a instalar la fundación, y bueno, y me aclaran que recibió el know-how de Lou Montagnier, que es el creador de la vacuna de la hepatitis. Sí. Ni más ni menos para dar cuenta de lo que era Sokolinsky, ¿no? ¿No? Que Sí, se Pero- codiaba con lo más alto de la totalmente, medicina. totalmente. Ahora la historia tiene una vuelta de rosca importante. ¿Por qué? Porque este amigo, que lo solventó a Sokolinsky mucho tiempo, no solamente esperó y falleció Sokolinsky, la sucesión heredó la hermana, nunca lo presionó para la devolución del dinero, firmaron unos documentos, sí, que están absolutamente vigentes, Eso. y que los sobrinos de Sokolinsky quisieron tirar abajo, iniciaron una acción penal, Ah, como si esos documentos fuesen falsos. La perdieron a la acción penal. Claro, los herederos son en realidad, sobrinos. a Sokolinsky son sobrinos. A Sokolinsky no tenía hijos, le sucedió la hermana, Perla. Claro. ¿sí? Perla la que yo también. mencioné, digamos. La que vos mencionaste y muy bien. Era muy describida. cercana. Ahora, Muy doctor, bien. Ahora, perdón, ¿qué queda de lo que generó el En- doctor Sokolinsky ¿Qué hoy? queda? Quedaron 2 inmuebles, nada más, y muy sencillos, Sí. y el crédito sobre un par de procesos judiciales muy importantes que Sokolinsky pidió que lleguen hasta el final. crédito a su favor, digamos, a raíz de que les Son les procesos fueron judiciales favorables. donde ya han tenido una sentencia en Favorable. primera y segunda instancia favorables. Mm. Uno de ellos está en la corte, pero no me quiero explayar sobre Doctor, ahora, me doctor, hablan- el embargo, ¿de cuánto es exactamente? El embargo es muy pequeño porque para lo que era la dimensión. la dimensión de lo que se le prestó es de 3 millones de pesos al día de hoy actualizado, que no es nada respecto. ¿Actualizado al día de hoy? Sí, al día de hoy, porque los pagarés eran por 2 millones, son 2 millones de pesos y con la tasa que Pero- se le aplica a Me los hablan de procesos un, judiciales. de un petit hotel. Sí, pero también hay una cuestión. Cuando empieza con todas las deudas, se va sacando bienes de encima y algunos los va ocultando. Mm. Razón por la cual es muy difícil acreditar la titularidad de él.
¿Pone a nombre de quién? ¿De los sobrinos? Hasta ahí no lo sé, porque si no, yo como Claro, abogado viste. del acreedor lo hubiese Claro, llevado a claro. casa. ¿Qué lugar, qué lugar ocupa la pareja que habría tenido Sokolinsky? No tenía reconocimiento de ningún tipo de derechos y él tampoco hizo testamentos. La sucesión de Sokolinsky fue a vistestato, no dejó testamento. Claro. Y Lo la agarró pareja, totalmente de sorpresa. ¿y la pareja de Sokolinsky vive? Juan. Desconozco. Juan. Bueno, Desconozco Juan. si Juan vive. bueno, Qué, pero- qué increíble, ¿no? Que después de tantos años de haber compartido la vida, ahora quede en el anonimato, Sí. no haya recibido nada de todo lo que generó Tal cual. su pareja durante Ahora bien, tantos para años, cerrar el siendo círculo, su ese secretario. crédito- Porque a mí me dicen que además de ser su pareja, lo asistía y era su secretario también. Sí. Sí, dígame, Ese José. crédito, yo estoy seguro que ese crédito percibido, una vez que sea percibido, seguramente va a ser aportada a la fundación, porque esto era dinero de gente que lo ayudó a Sokolinsky y que después Claro. se siguió adelante con... Claro, bueno, con la la fundación fundación. existe desde 1990. Y mi pregunta es también, llegado el caso, ¿no? Esa cuestión jurídica la desconozco, pero ¿se puede, digamos, llevar bienes y derivarlos hacia, digamos, que la titularidad forme parte de la fundación? Sí, se pueden aportar bienes y donar bienes a una fundación. ¿Será que algo de esto tal vez por ahí No, pudo no, hacer? este no ha sido el caso. De hecho, la fundación, después de todos los temas que tuvo Sokolinsky, tuvo que casi rehacerse, arrancar de Claro. abajo, y alquilar lugares y ir comprando un montón de... Pero, Doctora, ¿a cuánto asciende el monto del embargo de la sucesión? Y el embargo nominalmente fueron 2 millones más gastos de las costas, pero hoy si se actualiza por la tasa activa del Banco Nación, que es la que Sí. utiliza, acaban de llegar a los 3 millones y pico. Pesos. Vamos Pesos. un poquito a la fundación del doctor Mario Sokolinsky. Allí está nuestro compañero Tucho. ¿Está sobre la avenida Callao? La fundación. A ver, Tucho, ¿dónde estás? Te va, Cari. Acá estamos, desde la fundación. Me corrí un poco porque nos tuvimos que correr porque no podía pasar la gente básicamente Ok, caminando. perfecto. ¿Vos querés que te cuente qué es lo que hace la fundación? Por favor, sí, sí, sí. Mira, el doctor Sokolinsky en 1990, exacto, en 1990 el doctor Sokolinsky funda esta ONG con el fin de promover el desarrollo infantil y la prevención de enfermedades. Sí. Primero, la fundación se pone como pionera en la estimulación temprana de niños y bebés con discapacidades. Sí. Pero ahí el doctor es donde pone especial atención en el tema de la prevención y es por eso que empieza a armar centros de vacunación. Y vos sabés que la fundación hoy es uno de los centros vacunatorios más importantes de la Argentina. sí, Sí. tal cual. Impresionante. ¿Tenían ese dato o no? Era lo tenían? cuando era Tucho, más grande. Tucho, ¿puede ser que te esté llegando información, Tuchito? Además de la que estás compartiendo con nosotros. Sí, vos sabés que estaban hablando, exacto, estaban hablando de eso y justo, nada, me mandó alguien que lo conoce cuando estaban hablando del juego Sí. y me puso, hola, tengo data del doctor Sokolinsky, lo leo, nada más que voy a tratar de obviar ciertos nombres que me manda, Ok. porque también nombra otras personalidades famosas que nos lleva al caso. Bien. Pero me pone, hola, yo tengo data del doctor Sokolinsky, jugaba al lado mío en el Tigre, se sentaba en el tragamonedas, en la máquina tragamonedas, y fumaba y tomaba whisky sentado al lado mío. Estaba con, y empieza a nombrarme otro famoso, pero dice, se pasaba más de 12 horas jugando. 12 horas sentado 12. en el tragamonedas. 12. 12 horas. 12. Sin pararse, sin levantarse, parar. sin ir al baño. Sí. Es una adicción terrible el juego. Pero qué terrible, porque realmente de sus banderas más grandes, la que levantaba orgulloso era el tema de la vacunación, ¿no? Imagínense, él fallece en el año 2007. Jamás él imaginó que iba a existir la pandemia como fue, digo, y él era el que más defendía el tema de la vacunación. Lo que habría logrado ese hombre si no hubiese entrado en esto terrible que Sí. fue la adicción hacia el juego, ¿no?